La noche de podcast. Grandes momentos del cine vasco. Con Dani Álvarez. Un gran momento del cine vasco fue, sin duda, el exitazo de Airbag. Estrenada en 1997, se convirtió en la película más taquillera jamás producida nunca en el Estado. Se convirtió en un auténtico fenómeno social, con la gente repitiendo por la calle diálogos de la película y expresiones que se hicieron enormemente populares. Y, por cierto, uno de sus productores fue un conocido cocinero, porque pocos más se atrevían a invertir dinero en ese film. Airbag tuvo su estreno mundial en una cárcel de mujeres y esa es solo una de las asombrosas historias que rodean a este título convertido ya en una película de culto. Y para que nos desvele estos secretos y curiosidades está con nosotros su director, el vitoriano Juanma Bajo Ulloa. Juanma, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Encantado. Antes de nada, en 1997 se estrenaron Titanic, Jurassic Park 2, El indomable Will Hunting, Air Force One y Airbag. Con esa competencia, no sé si te pilló un poco desprevenido el éxito que tuvo la peli. No recordaba tantas, en serio. Pues sí, o sea, bromeábamos sobre el posible éxito de la película, pero no imaginábamos. Y sobre todo había un componente un poco psicológico, ¿no? De hecho, el distribuidor de la película, que es un elemento importante en el éxito de Airbag, apostaba por estrenarla en la época en la que se estrenaban todos los grandes blockbusters norteamericanos, que era el verano. Entonces, digamos que hasta esa época no se estrenaba cine español en los meses de junio, julio, agosto, porque se consideraba una época, vamos a decir, maldita para cualquier título que no fuera una película americana de blockbuster. Y Paco Hoyos, que era el distribuidor, dijo: esta va a ir en verano y esta va a ir con el resto de grandes estrenos norteamericanos. Y para sorpresa de todos, resulta que funcionó, ¿no? Luego resulta que esa puerta se abrió y ya se ha convertido en algo normal, o por lo menos posible, ¿no? Estrenar también con películas españolas en épocas de verano. Pero fue una apuesta del distribuidor que nos sorprendió a todos. Y veías en la sala de al lado, pues Speed 2, creo que también se estrenó en esa época. Y lo que pasa es que ellos tenían un contrato de que aunque fuera mal, se mantenía en cartel. Hay anécdotas de Airbag tan asombrosas que algunos se piensan si pueden ser en realidad leyendas urbanas y no ciertas. Entonces, te quiero comentar algunas para que nos digas si son verdad o son mentira. Vamos allá. Querías darle un papel a Claudia Schiffer, ¿verdad o mentira? Verdad. De hecho, era el personaje estaba escrito para ella. O sea, era la novia perfecta de Juancho, de Juanchín, el protagonista Juancho Ruiz de Alda, que hacía Carlejalde, y qué mujer más perfecta para colocarla ahí en ese escaparate que él colocaba las cosas, ¿no? Que ese personaje que era un abogado exitoso y demás, que Claudia Schiffer. Lo que pasa es que empezaron las negociaciones y se le ocurrió a una persona que conocí entonces en aquella época, que era Javier Fesser, conocido director de cine actualmente. Se le ocurrió que había una doble de Claudia Schiffer, más abordable, que nos iba a salir seguramente más económica y que iba a estar igualmente encantada, ¿no?, de hacer el papel. Y era Raquel Meroño. Entonces, yo no la conocía, nos la presentó y vimos que efectivamente tenía un poco el perfil, eso, ¿no?, de modelo, de chica fantástica, rubia, perfecta. Y entonces pues pensamos que era el camino adecuado, ¿no?, hacerlo con ella. Y además es que se desarrolló como una actriz fantástica, ¿no? Ella tenía un perfil más de modelo, presentadora y demás, pero luego resultó que tenía unas cualidades pues muy adecuadas, ¿no?, para la interpretación. O sea, ¿llegasteis a hacerle oferta a Claudia Schiffer o no se llegó a hacer a Claudia Schiffer y a más personajes que no sé si están en tu lista, pero Anthony Quinn, no sé si sabías esta anécdota. No. Salma Hayek, no sé si tampoco la conoces. Sí, con Anthony Quinn además ocurrió una cosa curiosa. Si recuerdas el argumento, hay dos capos, el gallego y el portugués. Pues el capo gallego lo hacía Paco Raval, al que yo admiraba mucho y tenía muchas ganas de trabajar con él, y el capo portugués lo hacía Anthony Quinn. Y resulta que cuando fuimos a negociar con él, no tenía representante, era él el que negociaba. Entonces,
la anécdota, yo no me acuerdo en qué hotel estaba y me acuerdo que me lo pasaron, entonces hablé con él, hablaba castellano, sabéis que es Antonio Quiñones, es el nombre de Anthony Quinn, y bueno, y el problema es que traerle de Estados Unidos a Euskadi o a España, porque al final se rodó en Madrid casi todo, tantas veces como requería, porque no se podía rodar todo seguido, salía más caro los viajes que el caché. O sea, el caché ya era alto, pero los viajes de traerle, imagínate, 5 veces, salía pues carísimo, ¿no? Y entonces al final no se pudo hacer, me dio muchísima rabia. Luego entonces cuando vi que se torcían las cosas, pensé en alguien totalmente opuesto, que fue Luis Cuenca, que era menos conocido, pero era igualmente pues un personaje muy divertido y que le pegaba mucho al papel. Y bueno, y Luis Cuenca hizo un trabajo maravilloso. Y el caso de Salma Hayek fue parecido. A Salma la había conocido en un festival. Ella había sido jurado en un festival en Sao Paulo, donde había ganado con mi anterior película, con La Madre Muerta. Y entonces, bueno, me la encontré una mujer no solo divertida, sino con una energía contagiosa. Era como una ladilla que no paraba de hablar, de hacer bromas, era divertidísima, ¿no? Y entonces se lo propusimos y nos pasó exactamente igual. O sea, no conseguíamos hacer un plan de rodaje que unificase todas las sesiones, imagínate, en una semana o en 2 semanas. Había que estar, como había muchos decorados en la película, había como 60 decorados, era imposible hacer un plan de rodaje para unificar todo. Las películas se ruedan por decorados y se ruedan por espacios, ¿no? Así que era imposible, había que traerla también, no sé cuántas veces, había como 5 viajes diferentes. Así que nada, al final no pudimos contar con ella y lo hizo una actriz española y hizo un trabajo fantástico. Pero bueno, te quedas un poco con las ganas, ¿no? De qué hubiera pasado, ¿no? Si hubieran participado estos personajes, ¿no? Desde luego, si por cada nombre que te pregunto salen 4 o 5, va a tener mucha más leyenda de la que yo pensaba. Va a ser largo, sí. Porque quería preguntarte si es cierto que también valoraste a Viggo Mortensen. Ah, también, es verdad. Sí, Viggo resulta que hablaba castellano. Antes hablaba contigo a micrófono cerrado que es difícil encontrar, vamos a llamar playboys, lo pueden llamar macho alfa, lo pueden llamar guaperas, lo pueden llamar el chico de la película, porque en el cine español se ha prodigado muy poco, ¿no? O de alguna forma han ido siendo eliminados. Entonces costaba mucho encontrar a ese personaje, ¿no? De el chico de la película, ¿no? El guapo de la película, ¿no? Y nos encontrábamos sin opciones. Entonces sí que yo entonces había hecho más amistad con Javier Bardem y le propuse tanto ese papel como un papel muy pequeño que acabó haciendo al final en la película, que era de galán de una telenovela venezolana, que sí que lo hizo. Pero al faltar este personaje, vino a la cabeza el actor, el Viggo Mortensen, que tenía entonces yo creo 30 y tantos años, y se nos quedaba un poco mayor para el papel, porque estamos hablando de chicos que tenían 25, máximo 30, ¿no? Así que, bueno, por edad también lo tuvimos que descartar, ¿no? Y quedó fuera de la opción. Luego un día me lo encontré y cuando le dije que lo descartábamos por edad, no le gustó nada la idea. Y el caso es que se conserva perfectamente y no aparenta para nada la edad, que ahora tiene 60 y tantos años y parece que tiene como 10 menos, ¿no? Pero no le gustó nada la idea de que hubiéramos descartado una candidatura por edad. Y otro personaje que también iba a tener un actor muy reconocido era el del padre del personaje de Juancho, que hacía Carralejalde, que se lo ofrecimos a Alfredo Landa. Alfredo Landa, que era también un personaje muy admirado por mí, y bueno, nos dijo que no al leer el guión. Esto no fue una cuestión ni de fechas, ni de dinero, ni de edad. Sencillamente le pareció muy, vamos a decir, desinhibido el guión, muy disoluto, y nos dijo que no le apetecía, ¿no? Y entonces me quedé un poco huérfano porque era un papel que yo no encontraba quién podía hacerlo. Era realmente complicado. Puede parecer más fácil igual cuando lo ves ya rodado, ¿no? Pero tenía que ser alguien, yo creo que con ese espíritu un poco euskaldun, pero cabezota, pero al mismo tiempo divertido, buen actor, por supuesto, y tal. Entonces me quedé sin opciones. Hicimos varias pruebas a actores bastante reconocidos, pero ninguno me encajaba. Y fue entonces cuando se encendió la bombilla y dije,
y sí le digo a Carlos Arguiñano que me haga una prueba para este papel. Y era como una idea demasiado absurda para ser real. Pero el caso es que le hicimos la prueba y fue acabar la prueba y decir, vale, era él, ¿no? No había duda, ¿no? Y bueno, estaba participando además en la producción con la compañía suya de pelotaris, cocineros y programas de televisión, ¿no?, que tenían entonces. Y bueno, y luego mucha gente se piensa que había como una imposición de que lo hiciera él porque estaba participando. En absoluto. Fue algo ganado a pulso, como el resto del elenco, ¿no? Y luego es casi imposible imaginarse esas escenas sin Carlos, ¿no? Así que, bueno, pues otra suerte que me sonrió. Bueno, lo de Arguiñano entonces surgió de manera más o menos natural, ¿no? O sea, sí. Casi tenía que pasar. Totalmente. O sea, yo creo que cada una es algo que aprendes en la vida, ¿no? Muchas veces llevas disgustos por situaciones que no se suceden como tú pensabas, como tú habías planteado, como tú soñabas, como te esforzabas. Pero luego lo que ocurre a continuación, después del disgusto, te das cuenta que es mejor. Y dices, vaya, lo he pasado mal, he presionado, me he enfadado porque ocurra esto, ha ocurrido lo contrario y resulta que esto que ha ocurrido era mejor que lo que yo había pensado, ¿no? O sea, entonces he aprendido un poco eso, a no molestarme tanto y no presionar tanto con las situaciones que no ocurren como yo deseaba, ¿no? Uno de los momentos más corrosivos de la película, claro, año 97, es que hay un Lehendakari negro. Pero es cierto que también en la idea original el Lehendakari iba a ser de otro origen. Sí, es otro. Es que están saliendo, ¿no? Ni me acordaba que había tantos personajes que iban a hacerlos. A ver, el Lehendakari, como tú sabes, la película era un poco provocadora y era un poco tocapelotas. Y entonces todo lo que sirviera para ello, pues era bienvenido. Y una de las cosas, nos reíamos de todo y de todos, ¿no? De todo lo que uno se podía reír, que ahora es bien poco, pero entonces era un poco más amplio. Y entonces el papel del Lehendakari, había una boda al final de la película, y el papel del Lehendakari se lo ofrecimos a Kiko Veneno, que hacía de gitano Lehendakari. Y el caso es que, bueno, al final el plan de rodaje se va variando y termina rodándose, si no recuerdo mal, un sábado en el Palacio de Griñón en Madrid. Y resulta que la noche anterior había tenido un bolo Kiko Veneno en Berlín. Entonces, claro, él se levanta por la mañana, nosotros empezamos a rodar y él iba viniendo en coche con su furgoneta o con su gente desde Berlín y nos iba diciendo por dónde iba. Íbamos retrasando la escena del Lehendakari hasta que a las 3 de la tarde nos echaban del Palacio de Griñón y se acababa el rodaje, porque a las 3 el sábado era la hora límite, según la ley, y yo creo que eran como la 1 de la tarde y llamamos a Kiko y está en Irún. Entonces calculamos y decimos, vale, no llega, ¿no? Y claro, me dicen, ¿qué hacemos? Y digo, ¿de dónde saco? Era un gitano, ¿de dónde, cómo me invento yo esta escena? Teníamos la ropa, teníamos todo. Y estábamos en la escena rodeados de un montón de figuración y vi un chico negro y digo, que venga ese chico. Entonces viene, era americano, no hablaba español. Y le digo, a ver, di por favor, es que ricasco, ¿no? Y el tipo empieza, es que es quiscos, cascos. Y digo, no, es que ricasco, es que ricasco. Y cada vez lo decía peor, ¿no? Es casquisco. Y era como, Juanma, ¿qué hacemos? Y digo, vale, dilo así. Digo, total, si esto es el absurdo total, no solamente el Lehendakari va a ser negro, sino que además lo va a decir a su manera, ¿no? Y efectivamente cuando le pregunta a Elena Irureta, hola, bienvenido. No, Elena Irureta me parece que está en la escena, pero es la propia Rosa Sardá la que le recibe, le dice, buenas tardes, señor Lehendakari. Y el hombre pues dijo como pudo, escriscasco, no sé qué dijo. Y entonces no sabíamos lo que había ocurrido, porque bueno, era un gag que el equipo se reía, estábamos de cachondeo y no sabíamos si iba a funcionar. Y hasta el día del estreno no supimos el resultado, ¿no? Había gente que decía, se van a enfadar los muy aberchales y tal. Y yo decía, pero es una broma, hay que entender el humor. Y efectivamente, cuando ya el público te da esa respuesta de convertirlo en un gag que funciona, es cuando ya nadie se queja, ¿no? Está el momento tortilla rusa, en el que aparece en Alaska Juanjo Puigcorbé, y otros momentos de la película en los que hay, digamos, cameos, ¿no? Adelantándose en el recurso seguramente a la saga Torrente, que luego es el que explota lo de los cameos en ese tipo de películas. ¿Cuál es el favorito para ti en Airbag? Pues es difícil porque de hecho yo creo que no me acuerdo de todos. O sea, hay bastantes cameos.
Nada más empezar la película, como dices tú, Juanjo Puigcorbé, que me parecía un actor fantástico y que yo no tenía un papel para él. Esto que a veces te pasa, ¿no? Que dices, quiero trabajar con este, con el otro, pero no tengo películas para... Yo hago muy pocas películas. Y Juanjo me hizo ese cameo. Alaska me hizo otro papel que mucha gente no la reconoce porque está absolutamente cambiada, hace de señora pija, y claro, no la reconoces. Incluso Sara Mora, que era una actriz de los 70, del Destape, que también está y cae desmayada en la escena de la tortilla. Luego hay una escena donde los malos confunden a los 3 chicos con 3 personas y una de ellas es Julio Medem. Hay otra escena en la que al final, en el casino, en la pelea final de tiroteo y demás, los patibularios, 4 de los patibularios son barricada. Ese me divierte especialmente porque yo creo que mucha gente no les reconoce, ¿no? No está muy detallado y es un plano general y de repente se ve un plano más corto y ves a 4 melenudos disparando y es divertido porque no tenían ni idea de disparar. Yo pensaba que habían hecho la mili, no habían hecho la mili y se les daba especialmente mal. Yo dije, estos chicos aguerridos del rock tienen que manejar las pistolas así, vamos, y sacar los cargadores y meterlos ellos. No era lo suyo. La guitarra sí, pero la pistola y la metralleta fatal. Entonces hubo algunos problemas. De hecho, esa noche se quemó gente con las... Así, ¿eh? Sí, había 500 figurantes y había muchísimas armas. Entonces las armas, cuando disparan ráfagas, se calienta el cañón. De hecho, se pone a veces casi ardiendo, ¿no? Y había mucho vestido de noche, mucha gente que iba. Entonces, pues has disparado, mueves la metralleta para un lado y tocas a alguien que va con un vestido de noche y le dejas aquí la marca de la vacuna. ¿Algún incidente grave? O... No. Bueno, el incidente fue el mío, que estuve... que fueron 2 noches, pero una de ellas empezamos por la tarde, rodamos toda la tarde, toda la noche y acabamos a las 3 de la mañana del día siguiente. Y a las 10 de la noche más o menos yo empecé a sentirme bastante mal. Teníamos 4 cámaras, un montón de figurantes, había un equipo enorme ahí de efectos especiales, especialistas que se tiraban desde arriba rompiendo los cristales, etc. Y empecé a sentirme mal y entonces me di cuenta que llevaba sin ir al baño, sin ir a orinar, no sé, como 2 días, no recuerdo cuánto, estaba totalmente deshidratado y fui al baño y entonces oriné pus. Y dije, ¿quién llama? Yo no quería parar el rodaje y si llamábamos al médico se paraba el rodaje, entonces nos quedábamos sin la escena, ¿no? Porque no se podía seguir al día siguiente, era un alquiler que nos echaban del Bellas Artes en Madrid. Entonces me acordé que Julio Medem, que estaba haciendo el making of de Airbag, era médico. Entonces se me encendió la bombilla y dije, coño, si Julio es médico. Entonces le llamé a él y entonces lo que me recomendaron es tomar un vaso de agua cada 20 minutos mientras seguía rodando. Entonces el equipo no lo supo y había un auxiliar que cada 20 minutos venía con su vasito de agua, me lo traía y la gente decía, este tío cómo bebe, ¿no? No hace más que beber agua y tal. Y con eso fui aguantando hasta que acabó la jornada y luego ya estuve de baja como un día así medio enfermo y luego ya continué rodando. Pero vamos, me ha pasado... En los rodajes normalmente es acabar el rodaje y caer enfermo. Ostras. No lo hagáis, chicos, no lo hagáis en vuestras casas. No es recomendable. Bueno, seguramente el más profesional de todo el reparto es Manuel Manquiña, que dejó sus palabras, su sello con sus palabras para la historia, ¿no? Con las hondonadas, con el concepto. Esas cosas salieron de él, estaban en el guión, se las propusiste tú. ¿Cómo surgió eso? No, para nada, eso estaba en el guión. Eso, además, me gusta reivindicar la figura de Manquiña porque estuvo cerca de no hacer el papel y hubo también en su caso toda una historia, ¿no? Este papel le gustaba mucho a Carra, que como sabes es el originador de la idea original, de la idea, digamos, la sinopsis de Airbag, y a él le gustaba muchísimo ese papel, hasta el punto de que él quería hacerlo, pero al mismo tiempo él era Juancho. Entonces hay un momento que le dije, vale, no puedes hacer 2 papeles. Y bueno, cuando ya lo asumió empezamos a buscar y dimos muchas vueltas. Aitor Mazo se postuló para el papel, que acabó haciendo otro papel, nuestro queridísimo y divertidísimo Aitor. Y estuvimos probando a diferentes actores. Y yo había conocido a Manquiña en una presentación que hizo aquí en Vitoria de una película que se llamaba La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos o algo así.
si no se lo he dicho bien o mal, que está basada en La Matanza de Texas, pero en gallego. Él vino a presentar esa película que le había rodado Antoñito Blanco, que es un realizador gallego que ya falleció, que era también un genio incomprendido, un loco. Y yo cuando le conocí en persona, realmente pensé que nunca había conocido un punky hasta ese día, ¿no? O sea, conocía, en Vitoria había muchos punkis, pero yo cuando vi a ese personaje, a ese fenómeno, se pegaba un salto y se subía en la mesa de la universidad donde estaban presentando, aquí en la zona universitaria, donde estaban presentando la película. Era capaz de improvisar escenas de la nada, o sea, se inventaba chistes, tenía una gracia absolutamente desconcertante y sobre todo tenía una personalidad que superaba a cualquiera, es decir, eso que Antonio era un tío con mucha personalidad, pero cuando él se ponía a hablar, cuando él se ponía a interpretar, es que era un imán, no podías dejar de mirarle. Entonces yo creo que mi trabajo también, muchas veces el trabajo del narrador es observar, es dirigir, lo que tú quieras, ¿no? Pero es muy importante darte cuenta de quién tiene magnetismo, ¿no? De quién tiene, ya no digo belleza ni fotogenia, sino tiene algo, ¿no? La cámara le quiere, la gente no puede dejar de mirarle, ¿no? Como le pasa pues, a muchos de los actores que salen en Airbag. Y este tenía ese magnetismo, tenía esa energía. Me acuerdo que lo hablé con la productora, me decían, pero ¿este quién es? No es conocido, no le conocemos, ¿qué ha hecho? Tal, que no había hecho mucho, no había hecho mucho para ser popular, quiero decir, llevaba toda la vida trabajando y era muy reconocido en Galicia, pero no era un personaje... Era muy conocido, no era famoso, ¿no? Lo que se llama... Entonces fue complicado, incluso el propio Carra, ¿pero este quién es? Y tal, y bueno, había pues ciertas reticencias. Pero ocurrió lo mismo que pasó con Arguiñano, ¿no? Hubo una prueba de casting y no solamente es que se ganó el papel, es que dije yo, vale, este tío ha nacido para hacer este papel, es que lo lleva en la sangre, ¿no? Es que, o sea, no había nada que añadir, ¿no? Y además su improvisación siempre iba a favor de obra, ¿no? O sea, no, si sumaba algo era... Y no, estaba en el guión, o sea, la idea original del guión ya aparece la palabra, lo del concepto, aparece lo de muy profesional. Y lo que notábamos es que en el rodaje... cosa que yo creo que solo me ha pasado entonces. En Rey Gitano pasó algo parecido cuando se juntaban los dos, Carra y Manquiña, ¿no? Que hacían también como de un Mortadelo y Filemón. Pero en Airbag es que cuando Manquiña decía estas palabras, decía estos latiguillos, ¿no? De muy profesional, decía el concepto es el concepto y tal. Es que la gente se aguantaba la risa, es que el equipo se aguantaba la risa, es que cortábamos, la gente se caía de risa y luego el resto de los días... Esas frases ya empezaban a circular por el equipo. O sea, si el rodaje duró un montón, duró 10 semanas, más una, esas frases que luego fueron populares ya lo eran dentro del rodaje. O sea, yo las escuchaba comiendo en el catering, en maquillaje, y la gente las repetía. Van a haber hondonadas de hostias, ¿eh? Y entonces dije yo, ostras, está funcionando por lo menos a un nivel cercano, ¿no? Luego lo que no imaginábamos que también iban a funcionar a un nivel mucho más extenso y a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que un mérito muy importante lo tiene el actor, ¿no? El actor es que encajaba no bien, es que ya te digo, había nacido para hacer eso, ¿no? Y yo entonces decía de broma que le quería, en mis contratos de dirección, quería que apareciera en una cláusula que tenía que aparecer Manquiña, ¿no? Porque era de esas fuerzas de naturaleza, ¿no? Bigger than life, ¿no? Ajá. Hemos hablado de tiros, de esas escenas, en muchos casos hilarantes, pero realmente esta peli supone un cambio en tu trayectoria. A ver, estabas haciendo cine intimista, Alas de mariposa, Madre muerta. ¿Te dio vértigo ese salto? Es decir, estar ya consolidando una trayectoria y de repente romper con Airbag. Yo creo que la falta de vértigo o la osadía tiene más que ver con una irresponsabilidad que con otra cosa, porque yo ahora mismo... me dan mucho más miedo las cosas de lo que me daban antes, ¿no? Y de hecho miro cosas que he hecho antes, pero no hablo de hacer películas, de tirarme con la bici por un terraplén. Y digo, pero ¿en qué coño estaba pensando, ¿no? O sea, ¿qué tenía en la cabeza para meterme pues, a hipotecar mi casa o a hacer una comedia cuando nunca había hecho una? O a tirarme con la bici por los terrapléns que había al lado de mi casa, que la gente se rompe la crisma y tal. Y cuando te haces más mayor empiezas a asumir y empiezas a acumular temores y dejas de hacer cosas porque... Yo creo que acumulas miedos y también lo racionalizas todo mucho más. Pero en aquella época yo era muy visceral. Lo he sido siempre, pero era mucho más todavía. Entonces simplemente lo hacía. Lo quería hacer y lo hacía. No tenía ninguna duda respecto a las razones, ¿no? Era como que no necesitaba razones. Me lo pedía, quería hacerlo. Y sí que había tenido un
o había sido, vamos a decir, reconocido por un cine muy de autor, pero yo también pensaba que en el cine de acción, en el cine de comedia, se podía aplicar la autoría también, ¿no? Y lo que realmente hice fue rodar una película que yo no había visto. O sea, yo no la hice solamente porque me parecía divertida esa historia y creía que se podía contar. Es que decía, es que esto no lo he visto, ¿no? Cuando veo una comedia, a veces me parece teatro. Me parece que se puede teatralizar. O ves diálogos que son chistes que dices, bueno, los podría leer en un texto, ¿no? O en un podcast, ¿no? Los podría escuchar. Echaba de menos una comedia que fuera además visual, que hubiera gags que tú pudieras apagar el sonido y verlos que fueran divertidos, ¿no? Que tuviera, digamos, la factura del cine americano, ¿no? Con persecuciones, con muchos personajes, coral, que pasaran muchas cosas absurdas, que estuviera de alguna forma lo surrealista también, ¿no? Que estuviera lo delirante, lo loco, Había gente que decía, pero es que el guión no sigue una pauta, y yo decía, pero ¿qué guión? Si el guión es una excusa, ¿no? Para hacer el gamberro en esta película, ¿no? Y para presentar personajes y para... A ver, tú creías al 100%. Al 100%. Yo creía en lo que hacía, creo que hay que creerlo y que lo he creído siempre, si no, no me pondría a rodar. Pero había una parte de seria irresponsabilidad. O sea, no medía las consecuencias, lo hacía, ¿no? Había también un homenaje a lo carpetobetónico, ¿no? A la chapuza, a hacer mal las cosas, ¿no? O sea, en nuestro país muchas veces lo chapucero es un arte, ¿no? Es una potencia mundial en el humor, ¿no? En Rey Gitano pasaba igual, ¿no? Había como una especie de homenaje o de tesis o de reflexión respecto a la chapuza, ¿no? Lo chapucero me ha atraído mucho siempre. Quizá porque tengo una obsesión un poco perfeccionista, pero al mismo tiempo me divierta muchísimo ver cómo alguien hace algo mal y le parece que está bien, ¿no? O sea, lo chapucero sería esa la definición, es hacer algo mal y darte por satisfecho. Has dicho que has hipotecado tu casa. ¿Has hipotecado tu casa por una película? Bueno, la he hipotecado 3 veces por 3 películas. ¿3 veces? Sí, 3 veces. No fue el caso de Airbag, que mi única película rentable fue producida por otros. Ahí queda patente mi desconocimiento del sector de producción o mi incapacidad para producir, ¿no? Porque digamos que cuando he apostado por mi propio cine he tenido un reconocimiento, pero no he tenido una respuesta comercial, es decir, no ha sido muy comercial, ¿no? Pero curiosamente Airbag, que era la primera película que producía un tercero, es la película que hizo más dinero, ¿no? Pero claro, yo no podía producir películas que, digamos, se salían de lo que se estaba haciendo, películas que estaban un poco fuera del circuito comercial, que tampoco eran ideológicamente lo más apoyado en esa época. Entonces no me quedó más remedio que buscar el dinero y pues irme a un banco, que bueno, fue en ese sentido mi familia me apoyó desde el minuto 1. Mi madre es la que se iba al banco y decía, mira, mi hijo ganó el Goya con este corto y ganó estos premios y ha ganado todo esto y tal, mira el recorte del periódico, aquí sale mi hijo y tal en la portada y no sé qué. Y entonces, bueno, confiaban y decían, vale, pero venía la hipoteca de la casa, ¿no? Entonces lo hicimos con Alas de Mariposa, tuvimos que repetirlo con La Madre Muerta, porque era otra película que tampoco encontró la financiación suficiente para poder rodarse. Y después de Airbag volví a repetirlo por última vez con Frágil, con el mismísimo sistema, es decir, incapacidad para encontrar la financiación. Sí que había en ocasiones apoyo de una televisión o de 2 televisiones, pero no teníamos el dinero para hacer una película. Una película, como decía antes, no la hagáis en vuestra casa, pero es un juguete muy caro. Vale 2 millones, 3 millones, 4 millones. Y la única forma era esa. Entonces, por tercera vez hubo una hipoteca. Y bueno, de ruina en ruina hasta el éxito final, que decía o sea, el británico. Si entiendo bien, cuando, digamos, apuestas tú por tu propio producto, cuando te la juegas toda, te dan mucho prestigio, pero, digamos, no ganas pasta. Y cuando haces otro cine que lleva el apoyo de otros, entonces es cuando se obtiene el resultado. No sé si en algún momento esto te ha llevado a decir, o sea, tiró la toalla, o sea, esto no... A ver, la idea de tirar la toalla o de dejarlo y dedicarte a otra cosa, yo creo que ha permanecido en mí desde el minuto 1, porque es que
realmente no sabes si es rentable en términos emocionales, en términos profesionales, por supuesto en términos económicos no lo es, y te lo piensas, y yo me lo he planteado desde siempre. O sea, yo recuerdo siempre estar pensando, ¿y si hiciera otra cosa, no? Pero yo creo que había algo, no sé cómo llamarlo, más fuerte que me empujaba, ¿no? Quizá en mis primeras películas tenía que ver con una necesidad casi terapéutica de contar algo, ¿no? O sea, Alas de mariposa es una película muy terapéutica. La hago y creo que hay por ahí un escrito, un artículo de periódico que me pidieron, no recuerdo en qué periódico, creo que será El País o El Mundo, un periódico que me pidió un artículo y yo ponía que la rodé porque no tenía más remedio, es decir, porque no pude evitarlo, ¿no? Se convirtió en una necesidad casi emocional, contar la historia que había en Alas de mariposa, ¿no? Hablando de la familia. No hablaba de mi familia, pero sí hablaba de los sentimientos que yo había podido desarrollar en mi infancia, en mi adolescencia, y que tenían que ver con el ser humano, con la familia, con lo que te provoca la falta de afecto, lo que cómo el ser humano se maltrata a sí mismo y a los demás, con la necesidad de contar algo, de conectar con los demás y la incapacidad para hacerlo, que creo que por eso hago cine. Y eso se convirtió en algo terapéutico, como digo, y por eso hice esa película. Con la segunda me pasó exactamente igual, con La madre muerta. Yo no podía evitar contar eso, estaba hablando de algo que tenía que ver también con el alma del ser humano, con la parte oscura, y en este caso más con las relaciones de pareja, quizás, ¿no? Ocurre lo mismo con Frágil, que habla de la amistad, habla del amor romántico, del amor no correspondido, de la inocencia, de la falta de palabra, en fin, de todo esto, de la verdad. Y yo creo que ha vuelto a ocurrir con Baby, con El Mal, que es la película que estamos haciendo. Son, de alguna forma, una necesidad más grande que la que te puede dar contarle a un amigo en un bar o irte al psicólogo, ¿no? O sea, es algo que de alguna forma te obliga, ¿no?, a hacer algo más que escribir unas notas en una cuartilla, ¿no? O sea, necesito dedicarle de un modo apasionado tiempo y dedicación a eso que quiero contar y a conectar al fin y al cabo con mis semejantes, ¿no? Porque me ha costado conectar de forma personal. Soy una persona bastante poco sociable, soy simpático, pero soy poco sociable. Pero, sin embargo, cuando conecto por medio del cine, consigo expresar algo que yo no sé expresar de otro modo. Ajá. Has hablado de tu familia. Tú naciste en Vitoria-Gasteiz el día de Año Nuevo. 1 del 1. Tu familia creo que tenía una tienda de artículos fotográficos y también alquilabais allí películas de 16 milímetros. Super 8. ¿Alguna de esas te inspiró luego para Airbag, por ejemplo? Yo creo que somos la primera generación que ha hecho cine inspirado por muchísimos ámbitos. Es decir, yo creo que la generación anterior venía más inspirada seguramente por el cine, por la literatura. Yo creo que la nuestra, los que hemos nacido, pues, no sé, 70s, incluso hasta los 80s, vienen más inspirados por diferentes ámbitos. El videoclip, el cómic, no solo la literatura, el teatro, el cine, por supuesto, también, las series, todo esto. Entonces yo me reconozco más conectado con todos estos ámbitos socioculturales, ¿no? No solamente con lo cinematográfico. De hecho, yo no era un gran cinéfilo, o sea, no sé mucho de cine. Iba a las salas de cine, veía películas que eran muy comerciales y que todo el mundo ha visto, y algunas me provocaron tal shock que decidí ser cineasta. Pero también me habían provocado muchísimo los cómics, me habían provocado mucho... ¿Cuáles? Batman, El Caballero Oscuro, ¿no? Pensar que alguien dedicaba su vida, después de un trauma infantil muy grave, a esconderse con un traje y a entrenar y a buscar la manera de encontrar la paz por medio de la justicia, ¿no? Me parecía insuperable, ¿no? Me hubiera encantado hacer Batman, pero llegó tarde. Y otros, no sé, muchos otros, ¿no? Me encantaba Mortadelo y Filemón, me encantaban. Pero ellos colocaban la cámara, tú veías los cómics, los buenos cómics de los superhéroes, de DC Comics, de Batman, y la forma en que colocaban el encuadre era sorprendente. Yo decía, no hay límite para colocar el encuadre, ¿no? Mi cabeza funcionaba como una cámara. También por lo que comentas que mis padres tienen una tienda de fotos. Entonces, desde niño yo ahora estaba familiarizado con la cámara de fotos. Yo la manejaba, la ponía en el suelo, la ponía arriba.
Hubo un crítico que dijo, este chico tiene una cámara en la cabeza, ¿no? Y en cierto modo era verdad, es que yo todo lo veía a través del encuadre, ¿no? Había una capacidad espacial para ver las cosas en cualquier ángulo, ¿no? Y eso me sirve mucho, no es que sea imprescindible, pero es útil, ¿no? Para colocar la cámara, es útil saber de sonido para hacer una película, no es imprescindible, es útil, ¿no? Es útil tener estética para la ropa, para los decorados, no es imprescindible, pero es útil, ¿no? Entonces todo eso me sirvió, ¿no? ¿Te sientes reconocido? Sabiendo que has hecho películas porque las tenías que hacer, ¿no? Porque lo necesitabas expresarte así. Y creo que has tenido reconocimiento. ¿Tú te sientes reconocido como director? Sí, piensa que yo cuando empecé a hacer cine, incluso puedo decir que todavía hoy no entendía que yo era director de cine. Yo pensaba que era de alguna forma un espectador que había tenido el privilegio de hacer un corto y que fue premiado, otro corto y que fue premiado, un largometraje que me habían reconocido, pero yo pensaba que nunca iba a hacer otra película. De hecho, me acuerdo, rodando Alas de Mariposa, Fernando Valverde, que era bastante irónico y bastante cachondo, el protagonista, me decía, vamos a flitar a Juanma, que está haciendo 2 películas en una, la primera y la última. Y se equivocó. Se equivocó porque al cabo de un par de años pude hacer otra, ¿no? Pero yo pensaba que no iba a hacer otra, pensaba que, bueno, había conseguido hacer una película, había contado lo que yo quería contar, no sabía si se iba a estrenar y no sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Me encontré estrenando, me encontré recibiendo un reconocimiento y me encontré preparando la siguiente película, siempre con muchísimos problemas, siempre un poco pagando un peaje muy alto de esa independencia, no encajando en un sistema ni comercial ni político y demás, pero pudiendo de vez en cuando poner en marcha algún proyecto. Entonces me encuentro un montón de años después y he podido levantar 7 películas, que es la que toca ahora. El Mal es mi 7º largometraje, algunos largometrajes de documental, videoclips, en fin. Creo que es un privilegio hacer cine. Pues has tenido reconocimiento además desde muy joven, ¿no? Tu primer Goya con 24 años, has sido creo que el director más joven en ganar la Concha de Oro. ¿Gestionaste bien ese éxito, ese reconocimiento para que no se te subiera a la cabeza, como se suele decir? Yo creo que no se puede gestionar bien porque te coloca en una posición un tanto artificial y además hay otra cuestión que a veces no se habla, que es que el gesto de los demás también cambia. Es decir, el trato de los demás, no solamente tu trato hacia los demás, que los demás también te tratan diferente, ¿no? Me acuerdo que desde muy joven, pues yo seguía yendo a tomar mis copas por el casco viejo de Vitoria, mis amigos, lo hacía lo de siempre, ¿no? Y había alguno que me decía, el otro día te vi y no me saludaste. Y que yo te vi, no te saludé. ¿Tú me viste a mí? Sí. ¿Y quién no saludó a quién? Yo a ti o tú a mí, porque me estás diciendo que no me saludaste, ¿no? Yo a ti no te vi. Entonces me daba cuenta que también me trataban de alguna forma diferente. Entonces es difícil que eso pase desapercibido. Lo que me ocurrió, que quizá fue positivo, es que yo había empezado a hacer cortos muy joven, te hablo de 15, 16 años, y había empezado a recibir ese reconocimiento, y entonces para cuando llegó ese primer Goya del Reino de Víctor, con el corto, que tenía 21, 22 años, tenía detrás un bagaje, tenía un recorrido y ya me habían pasado cosas, ya había tenido, digamos, esa enfermedad había llegado bastante pronto. Y yo creo que eso me ayudó a enfocarme un poco, ¿no? Seguro que hice muchas bobadas, aún las hago, pero yo creo que a la gente que le llega de repente, como ha pasado con algunos actores que han pasado de la noche a la mañana a ser muy famosos, muy reconocidos, eso es muy difícil de superar, es muy difícil de... De hecho, hay muchos daños colaterales. ¿En tu caso los hubo? Hubo algunos, pero básicamente yo creo que soy el mismo idiota de hace 30 años. Con algunas personas a las que les he dicho que venía una entrevista contigo, prácticamente todos me han dicho, pregúntale por lo del Goya a la venta. Otra historia que circula por ahí, de que Juanma Bajo Ulloa puso a la venta un Goya o había a la venta un Goya que era de Juanma Bajo Ulloa, y eso nunca ha quedado muy aclarado del todo. Pues yo creo que lo tiene que aclarar el que lo difundió, ¿no? Nosotros hicimos un comunicado, o sea, hice yo un comunicado, no sé si al día siguiente o el mismo día, que está por ahí en las redes, todavía se puede ver, en el cual explicaba, primero, que no entendía por qué me estaban achacando algo que yo no había hecho. Yo decía, los 3 Goyas los tiene mi ama, vete a quitarle uno, ya ves lo que te dice, vete a venderle uno.
y no sabía por qué insistían en achacármelo y pretender que yo lo había hecho, ¿no? Entonces acababa sacando la Concha de Oro y la vendía al mejor postor, no sé si recordarás el vídeo, pero se hizo viral en muy breve tiempo, ¿no? Y además que lo más chocante del caso fue que mandamos este comunicado, primero fue un comunicado, luego fue un vídeo, a las empresas, a las compañías de difusión de noticias, pero no lo publicaron. Hubo alguna que sí que sacó, pero después de haberle sacado partido a la fake news, ¿no? Pero no entendíamos por qué. Entonces nos dimos cuenta, pues esto que se dice de que a veces no dejes que la verdad te estropee una buena noticia, ¿no? Ya. ¿De quién era el Goya entonces que estaba a la venta? ¿Es famoso Goya? Mío, ¿no? No, tuyo no. Vale. Tuvo que hacer falta mucha energía volviendo al rodaje de Airbag, por ejemplo, con esa escena cumbre del tiroteo, que tenía un calendario, tú lo has estado explicando, que teníais un calendario bastante tasado, ¿no? Por lo que veo, Sí, o sea, sí. que estabais bastante limitados en cuanto a los plazos, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. La escena del tiroteo, esa cumbre, ¿dónde es? La escena del tiroteo que entran por las ventanas, antes comentaba, es en Bellas Artes, en Bellas Artes en Madrid, en la calle Alcalá. Ajá. ¿Y qué otras localizaciones tuvisteis en Airbag? Bueno, la película se localizó originalmente, como todas mis películas, en el País Vasco, en concreto pues en Álava, en Pantano, en fin, en muchos sitios. Y el casino iba a ser el Ayuntamiento de Donosti, como no podía ser de otra manera, que había sido casino en su día, como saben los donostiarras, y se localizó entera. Lo que pasa es que contábamos con promesas de ayudas y de colaboración de diferentes instituciones vascas, y a las pocas semanas de empezar el rodaje, pues la productora, en este caso la Segarce, me llamó para decirme que no había ninguna respuesta y que no había ayudas, no había apoyo, y que localizara la película fuera de Euskadi, porque no podíamos rodar aquí, porque claro, los equipos no eran de aquí. Ahora hay muchos técnicos que son del País Vasco, pero en los años 90 había muy pocos, y era un coste extra rodar toda la película aquí con técnicos de aquí o traerlos todos de fuera. Entonces hubo que localizarla fuera, nos fuimos a Madrid, que es donde está la industria, y la localizamos entera en Madrid, Segovia y Toledo. Con la excepción de la secuencia del casino, no había un casino así en Madrid, como yo lo quería, clásico y bonito, ¿no? Estéticamente atractivo, y hubo que rodarlo en Santander, y con la excepción de una escena que se rodó en Bárdenas Reales, en Navarra, en esa zona que es como desértica. Generalmente, para testar al público, en películas de comedia, pues se hacen pases específicos. Ajá. Y tú hiciste pases específicos, 2, en Madrid, en cárceles de mujeres. ¿Por qué? Bueno, habíamos estrenado La Madre Muerta en la cárcel de Nanclares también, y fue muy interesante el resultado, ¿no? Porque digamos que, bueno, La Madre Muerta habla también de un delincuente, un tipo que entra a una casa y roba y tiene que mata a una persona y tal. Y bueno, yo pensaba que no tenía muchas oportunidades en las cárceles de asistir a un estreno, de conocer películas que se estrenaban. Siempre supongo que veían películas cuando ya había pasado, cuando ya eran pues películas antiguas o películas que ya no estaban en cartelera, y me pareció interesante ofrecerles esa posibilidad. Entonces nos fuimos con La Madre Muerta a la cárcel de Nanclares, y el coloquio que hicimos después fue de los más interesantes que yo he vivido. Por lo pronto había profesionales opinando sobre el delincuente de la película y opinando con criterio, diciendo, pero hombre, ¿cómo entra este señor en esa casa si no hay nada que robar, ¿no? Y aquello fue muy divertido. Y entonces pensamos con Airbag hacer lo mismo, hacer también un estreno en una cárcel, también pues dar esa oportunidad a gente que no tiene esa posibilidad de ir al cine que se está estrenando y de conocer esos estrenos, que supongo que también es algo muy, muy excepcional, que mucha gente no ha vivido. Y bueno, surgió la posibilidad de hacerlo en una cárcel de mujeres. Nos pareció todavía más interesante por ver la respuesta. Y efectivamente, pues fue una experiencia inolvidable. ¿Qué reacciones tuvisteis? Bueno, era una fiesta. Aquello era una fiesta. Y eso que yo distingo bromas, hay bromas que gustan más a las mujeres y algunas que gustan más a los hombres. Y en Airbag hay unas cuantas que son más, vamos a decir, masculinas, ¿no? Que hacen más gracia a los hombres que a las mujeres. Pero yo creo que lo pasaron muy bien, fue muy divertido, era muy desinhibido, era evidentemente más desinhibido que poner la película en una sala, y con algunas propuestas indecentes a Carra y demás. O sea que aquello fue inolvidable. Y lo hemos intentado más veces, pero ya ha sido bastante problemático. ¿Por qué?
no ha habido esa respuesta con las instituciones y no lo hemos conseguido. Ajá. Pero bueno, ahí quedó. Ya. Bueno, el hecho es que la peli es un éxito prácticamente inmediato, empieza a funcionar mucho el boca a oreja, y sin embargo, las críticas, muchas de las críticas, no son buenas. Algunas son incluso hirientes. Uh-huh. ¿Cómo llevabas esto? Los comentarios eran muy negativos, muy despectivos, había mucha inquina, pero daba igual porque la película estaba en las salas, funcionaba, cada día iba más gente a verla, hasta el punto que hubo que multiplicar las copias, ¿no? Que es una cosa que no sé si había ocurrido hasta entonces, pero había un número de copias que ya era un número de copias bastante alto porque había una confianza muy grande, como antes contaba, del distribuidor, pero la primera semana el resultado fue tan espectacular que hubo que fabricar más copias y colocarlas en los cines. ¿Qué ocurría? Que también había un sistema mediático que tenía que ver con una industria del cine, es decir, había medios de comunicación que fabricaban películas. Entonces, la fabricación de una película al margen de esos grupos mediáticos de una película que se llevaba parte del pastel no hacía mucha gracia. Bueno, visto el percal. También las hubo buenas y muy buenas. Esta, por ejemplo, Airbag se propone ser frenética, divertida, atrevida y lo consigue. Sátira de buen humor con buenos chistes y un puñado de actuaciones memorables. Y más, continúa. Esto lo escribió Jonathan Holland, crítico de cine de Variety, en julio del 97. Con lo que vine a probar un poco que era un problema más local y mediático que cinematográfico. ¿La entendieron mejor en Hollywood que aquí? Bueno, de hecho te ibas a Cataluña y ya no ocurría eso. Es decir, estaba muy conectado con el mecanismo de los medios que hacían, a su vez, fabricaban películas, ¿no? Eso que has llamado antes sistema. Sí, el sistema ha existido siempre y siempre va a existir. Es decir, existía con Franco, ha existido en los 80 y ahora hay otro sistema, ¿no?, establecido. Entonces, siempre que tú te mantienes al margen de ese sistema, pagas un peaje. ¿Te ofrecieron alguna vez hacer una versión en Hollywood de la película? Nos ofrecieron varias veces hacer un remake, pero lo último que se ofreció fue hacer la serie de Airbag. ¿Y? La serie. Las condiciones no eran muy buenas, es decir, no había una seguridad de que se pudiera respetar el alma, o como quieras llamarlo, la esencia de la película, y no se llegó a un acuerdo finalmente. Pero bueno, la idea era hacer una serie, convertirla en varios capítulos. Uh-huh. O sea que a eso no te negarías. Ah, no. Yo negarme no me negaría. O sea, tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros. Pero la otra anécdota, igual, que tampoco conoce mucha gente, aunque hay por ahí incluso un videoclip, es que hubo, durante unos meses, había una demanda contra Resacón en Las Vegas por parte de Airbag porque se consideraba que era un plagio. Y se paró porque sí hay muchísimas similitudes, demasiadas, pero se paró porque ellos iban a alegar que había sido inspirada pero no copiada. Y cuando tú dices que algo es inspirado, pues ya vale todo, ¿no? Pero había unos cuantos condicionantes ahí. Y de hecho hubo un reportaje, me parece, en Cinemanía, que hablaba de estas similitudes, y hubo hasta un videoclip de alguien que hizo un videoclip con las imágenes de Resacón en Las Vegas y la música de Airbag, o al revés, no recuerdo. Pero sí, la productora me llamó me mandaron el DVD, cuando estaba en inglés todavía, no estaba todavía en castellano. Y, mira, los tres chicos en el coche, la bailarina de striptease en vez de prostituta, la gallina, el no sé qué, el resacón y tal. Y luego fue un éxito enorme, ¿no? También esa película, y hubo segunda parte, tercera, etc. ¿Cómo te sentó eso a ti? Bueno, es que primero no puedes probarlo. Como digo, alguien te dice, vale, sí, vi la película y me gustó, me inspiré, o yo qué sé, no da igual. Y luego, en segundo lugar, es que primero no hay ninguna certeza, y en tercer lugar, pues me da igual, yo qué sé, pues que se inspiren o que no se inspiren, o que, ¿sabes? Mientras no sea una cosa absolutamente, un plagio, ¿no?, absolutamente evidente, y que, pues bueno, pues viva la libertad. ¿Tú crees que con las autolimitaciones que nos imponemos a día de hoy en el lenguaje, en el humor, etcétera, etcétera, se podría volver a hacer una película tan corrosiva? ¿O podrías volver a hacer una película tan corrosiva? Actualmente, no, es totalmente inviable. No, ahora estamos en manos de la propaganda política, entonces el cine se ha convertido en eso, ¿no? Y todo lo que no ayude a
a la venta de esa idea que tiene el régimen, lo boicotea. Entonces, antiguamente igual podías escaparte por un recodo, podías decir, vale, esto no ayuda al sistema, pero me voy por mi lugar. Ahora ni siquiera existe ese lugar, ahora prácticamente todo está en manos de la ideología, ¿no? Entonces sería imposible, o sea, no se podría escribir, no se podría financiar, no se podría rodar, no se podría estrenar, no se podría difundir, no habría entrevistas. Ya hubo pocas en su día, ya tuvimos bastante boicot, pero sería absolutamente inviable. O sea, lo que pensábamos que era un mundo ya un poco censurado, pero bueno, con ciertas libertades, en los 80 y los 90 ha terminado. No sé si volverá, pero ahora mismo no existe. ¿Tú te ves limitado en tu libertad creativa por la ideología? Por supuesto. De hecho, la idea de rodar una película de comedia ahora mismo yo creo que es inviable. Una comedia desde la libertad creativa es inviable. Bueno, Juanma, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en el podcast de La Noche de, para recordar uno de los grandes momentos del cine vasco, que fue y sigue siendo Airbag. Gracias por haber estado con nosotros, tío. Pues gracias a vosotros por recordarlo y por tenerme en cuenta. Y cuando queráis. La Noche de Podcast, presentado por Dani Álvarez, dirigido por Eduardo Llorente, guionizado por David Erauskin y Eduardo Llorente y producido por Zoomin para EITV Media.